Evangelio de hoy. Domingo 2 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 39 al 45. Jesús les dijo también esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano? ¿Y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, de su mal tesoro saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El ciego que guía a otro ciego, la necesidad de autoconocimiento espiritual. En esta parábola, Jesús expone una verdad radical. Sobre la condición humana, nadie puede guiar verdaderamente a otro si primero no ha aprendido a ver con claridad su propio camino. Esta imagen del ciego guiando a otro ciego es una denuncia directa contra la falsa autoridad espiritual y una advertencia contra el orgullo de quienes presumen conocer la verdad sin haberla interiorizado primero. Jesús no solo habla de ceguera física, sino de la ceguera espiritual y moral. Esa incapacidad de reconocer las propias sombras y limitaciones. En muchas ocasiones, los más ciegos son aquellos que se consideran maestros, líderes o jueces de los demás, creyendo tener un acceso privilegiado a la verdad, cuando en realidad se encuentran desconectados de su propia miseria y necesidad de conversión. Quien no ha enfrentado su propio pecado y fragilidad, termina conduciendo a otros por caminos de soberbia, error y condena, porque sus ojos están oscurecidos por la autosuficiencia. La verdadera guía espiritual nace de un profundo proceso de purificación personal, de una confrontación honesta con la propia verdad interior. Solo aquel que ha sido iluminado por la gracia, que ha reconocido su propia ceguera y ha pedido humildemente ser sanado, puede acompañar a otros. De lo contrario, la ceguera compartida lleva al abismo, a un hoyo donde se desmorona tanto el falso guía como el guiado. El discípulo y el maestro, el modelo de aprendizaje en la escuela de Jesús. Cuando Jesús dice que el discípulo no está por encima de su maestro, pero que al final será como él, está revelando la esencia de la formación cristiana. El verdadero aprendizaje no consiste en acumular información, sino en dejarse transformar hasta reflejar el corazón y la mente del maestro. En el contexto de este pasaje, Jesús está estableciendo un modelo de discipulado basado en la humildad y en la transparencia interior. No se trata de imitar gestos externos, sino de encarnar el espíritu del Maestro, que es mansedumbre, verdad y coherencia. El verdadero discípulo de Cristo debe pasar por un proceso de desaprendizaje de su propia soberbia y autosuficiencia, para permitir que el Espíritu de Dios lo modele desde dentro. El ideal del discípulo es llegar a ser reflejo del Maestro. Pero esa semejanza no se alcanza
por simple conocimiento intelectual o por cumplir normas externas. Se alcanza cuando el corazón es transformado. Cuando el orgullo es desmantelado, cuando el yo se rinde. Y el amor de Dios ocupa el centro. Solo entonces, el discípulo puede guiar a otros. Porque ya no los conduce con su ceguera personal, sino con la luz recibida del Maestro. La viga y la paja, el engaño de juzgar sin mirarse a uno mismo. Jesús utiliza la poderosa imagen de la viga y la paja para desmantelar la tendencia humana de juzgar y corregir a los demás, sin hacer un honesto examen de conciencia propio. Esta metáfora no solo es ingeniosa, sino espiritualmente demoledora, porque revela la hipocresía de quien ve pequeñas fallas en los demás, mientras ignora sus propias faltas graves. La viga representa esas zonas oscuras del propio corazón, que muchas veces son invisibles para el ego, pero evidentes para Dios. Al concentrarnos en la paja ajena, nos distraemos de la conversión personal. Proyectamos nuestras propias sombras sobre los demás. Y adoptamos una postura de falsa superioridad moral. Jesús no prohíbe corregir al hermano, pero establece un orden claro. Primero, reconoce y trabaja tus propias cegueras, tus propias vigas. La conversión personal es el prerequisito para cualquier corrección fraterna auténtica. Porque solo un corazón humilde, consciente de su propia fragilidad, puede corregir con verdadera caridad y sin condena. El árbol y sus frutos, la coherencia entre el ser y el actuar. La enseñanza de Jesús sobre el árbol y sus frutos nos invita a contemplar la profunda relación entre el corazón y las obras externas. Un árbol bueno, alimentado por raíces profundas y saludables, dará frutos buenos, mientras que un árbol enfermo, seco o podrido, inevitablemente dará frutos malos. En términos espirituales, esto significa que nuestras acciones no son desconectadas de nuestra vida interior. Lo que hacemos, decimos y elegimos es el desbordamiento de lo que habita en nuestro corazón. Si el corazón está lleno de resentimiento, egoísmo o vanidad, tarde o temprano esos frutos venenosos saldrán a la superficie. Por el contrario, un corazón habitado por el amor de Dios, purificado por el arrepentimiento y la gracia, producirá frutos de misericordia, justicia y verdad. La autenticidad cristiana no consiste solo en evitar el mal, sino en cultivar el bien desde dentro, permitiendo que el Espíritu Santo transforme las raíces mismas de nuestro ser. La conversión cristiana no es cosmética, es radical. Es dejar que Dios transforme el suelo de nuestro corazón, para que toda nuestra vida sea fecunda. El corazón como tesoro y fuente de las palabras y acciones. Jesús cierra esta enseñanza señalando que de la abundancia del corazón habla la boca. Esta frase revela un principio espiritual crucial. Lo que decimos y hacemos es el eco directo de lo que atesoramos en el interior. Nuestras palabras son reflejo de nuestros pensamientos más ocultos. Nuestras obras revelan nuestras verdaderas prioridades. Si el corazón es un depósito de ira, rencor o envidia, tarde o temprano esas aguas amargas rebosarán. Si, en cambio, el corazón es un santuario de oración, gratitud y compasión, será inevitable que nuestras palabras y acciones irradien paz, perdón y ternura. No es posible fingir indefinidamente. El corazón termina revelándose en los momentos de prueba.
Por eso, el llamado de Jesús es a cuidar el corazón. Como un tesoro sagrado, a alimentarlo con la palabra. A sanarlo con el perdón y a colmarlo con la presencia de Dios. De ese corazón transformado nacerán palabras de vida y obras de amor, que serán el verdadero testimonio cristiano ante el mundo. La humildad como cimiento para la verdadera guía espiritual. Uno de los elementos más sublimes de este Evangelio es la enseñanza implícita de la humildad como condición previa para guiar a otros. En un mundo donde el poder, la influencia y el liderazgo suelen asociarse con la fuerza, el conocimiento técnico o la autoridad externa, Jesús inaugura una nueva forma de liderazgo espiritual. El liderazgo de la humildad. El verdadero guía espiritual no es el que se presenta como dueño de la verdad, sino aquel que reconoce con honestidad su propio camino de fragilidad, luchas y redención. Este líder, que ha sido primero discípulo, guía no desde la ceguera de su ego, sino desde la luz que solo se obtiene al saberse necesitado de la misericordia divina. Esta enseñanza es revolucionaria en el ámbito de la vida comunitaria, en la iglesia y en las comunidades de fe. Quien quiera guiar debe primero dejarse guiar. Solo el corazón convertido, el que ha sido moldeado por la fragilidad y restaurado por la gracia, puede entonces acompañar a otros con compasión, con verdad y sin arrogancia. La humildad no es una virtud más. Es el fundamento indispensable de toda autoridad auténtica en el reino de Dios. La hipocresía como ceguera existencial. El mensaje de Jesús sobre la viga y la paja no es solo una corrección ética, sino una denuncia profunda contra la hipocresía espiritual. La hipocresía no es simplemente una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es, más bien, una ceguera existencial. Una autoimagen falseada que nos impide vernos como realmente somos ante Dios. La hipocresía es el refugio del corazón orgulloso, que prefiere proyectar sus propias sombras sobre los demás en lugar de enfrentarlas. Cuando nos concentramos en la paja de los demás, en sus pequeños defectos, desviamos la mirada de las vigas monumentales de soberbia, dureza de corazón y autoengaño que anidan en nuestro interior. Este mecanismo de defensa espiritual no solo nos aleja de Dios, sino que nos impide crecer en autenticidad y libertad interior. Jesús desmantela esta hipocresía llamándonos al coraje de la autoexploración sincera, a la valentía de permitir que la luz de la verdad divina ilumine cada rincón de nuestra alma, sin disfraces ni excusas. Solo desde esa desnudez espiritual puede nacer una mirada compasiva y justa hacia el hermano. La corrección fraterna desde la transparencia del corazón. Una de las grandes enseñanzas de este pasaje es el correcto ejercicio de la corrección fraterna, que es un componente esencial de la vida comunitaria. Jesús no nos prohíbe corregir, lo que nos exige es una corrección nacida de la humildad y no de la arrogancia. Solo quien ha sido primero corregido por la palabra, quien ha permitido que Dios le revele la verdad de su propio corazón, puede corregir con ternura y verdad a su hermano. La corrección fraterna no es un acto de superioridad moral, sino un gesto de amor y servicio. Es advertir al hermano del peligro, no desde el púlpito de la soberbia, sino desde el suelo compartido de la fragilidad común. La comunidad cristiana está llamada a ser un espacio de mutua ayuda,
donde cada miembro es responsable no solo de su santidad personal, sino también del bien espiritual de los demás. Cuando la corrección nace de un corazón humilde, su objetivo no es humillar ni exhibir, sino sanar, restaurar y guiar hacia la plenitud. En cambio, cuando la corrección es una excusa para descargar frustraciones, se convierte en una forma disfrazada de violencia espiritual, tan destructiva como cualquier pecado externo. El fruto revela la raíz, coherencia entre ser y actuar. En la imagen del árbol y sus frutos, Jesús nos introduce en una de las leyes espirituales más profundas y objetivas. Lo que hacemos refleja lo que somos. No hay disonancia duradera entre interioridad y exterioridad. Aunque por un tiempo se pueda fingir, al final, el fruto siempre revela la calidad de la raíz. En nuestra cultura moderna, muchas veces obsesionada con la imagen, la reputación y la percepción externa, esta enseñanza es una llamada urgente a la coherencia profunda. No basta con parecer buenos o correctos. No basta con proyectar una imagen pública de virtud. Tarde o temprano, los frutos que nacen de nuestras decisiones, palabras y actitudes mostrarán la verdad de nuestro corazón. Este principio es fundamental no solo para el crecimiento personal, sino para el testimonio evangelizador. El mundo no necesita más discursos moralistas, ni más perfección aparente, necesita testigos auténticos. Personas cuyas palabras y obras reflejen un corazón transformado por la misericordia divina. El tesoro del corazón, el centro de la identidad espiritual. Jesús cierra este pasaje con una afirmación decisiva. De la abundancia del corazón habla la boca. En esta frase breve está contenida la clave de toda espiritualidad auténtica. El corazón es el centro de la identidad espiritual. El lugar donde habita lo que verdaderamente somos ante Dios. Más allá de las máscaras y los roles sociales. El corazón es el depósito secreto de deseos, heridas, temores y esperanzas. Y es desde ahí, desde ese santuario íntimo, que se originan nuestras palabras, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Si el corazón es un pozo contaminado por el rencor, la envidia o el egoísmo, esas aguas amargas aflorarán inevitablemente en nuestra forma de hablar, juzgar y relacionarnos. Por el contrario, cuando el corazón es purificado y llenado por la presencia de Dios, nuestras palabras se vuelven bendición. Nuestra mirada es limpia y nuestra acción es transparente. Por eso, el llamado de Jesús es a custodiar el corazón, a vigilar sus movimientos y a invitar continuamente al Espíritu Santo a habitarlo y transformarlo. La construcción de una comunidad transparente. Este Evangelio no es solo una enseñanza individual, sino un fundamento para la construcción de comunidades cristianas auténticas. Jesús está ofreciendo los principios de una convivencia basada en la verdad, la humildad y la misericordia mutua. Comunidades donde nadie se erige en juez absoluto, donde todos se reconocen en proceso de conversión, y donde la corrección fraterna nace del amor y no de la superioridad. Una comunidad cristiana auténtica es un espacio de transparencia, donde la luz de la verdad circula libremente, sin miedo ni ocultamientos. En esas comunidades, las palabras no son armas para herir, sino puentes para sanar. Son comunidades donde el corazón es cultivado como un huerto fértil, donde el bien común está por encima de los egos y donde cada fruto de amor y servicio
Es signo visible del reino. La necesidad de la introspección constante. Y el examen de conciencia. El mensaje de Jesús en este pasaje no es una enseñanza aislada, sino una invitación constante a la introspección espiritual honesta, al retorno continuo hacia el propio corazón, donde se gestan todas las intenciones y decisiones. Jesús nos invita a desarrollar una actitud permanente de examen de conciencia, no como un acto mecánico o rutinario, sino como un ejercicio de humildad y verdad interior, en el que nos atrevemos a mirar sin miedo y sin autoengaños la realidad de lo que somos, con nuestras luces y sombras. Este examen de conciencia, lejos de ser una simple autoevaluación moralista, es en realidad un espacio de diálogo íntimo con Dios, donde permitimos que su luz atraviese las capas de nuestras justificaciones y autoimágenes idealizadas. Es dejar que la palabra viva nos revele la verdadera condición de nuestro corazón, para que desde esa verdad desnuda pueda iniciarse la obra de la gracia. Solo quien practica esta introspección honesta, quien se somete con humildad a la mirada amorosa de Dios, puede llegar a ser auténtico en sus palabras y transparente en sus acciones. La coherencia como fruto visible de la transformación interior. Una de las verdades más contundentes de este pasaje es que el bien o el mal no surgen de la nada, sino que son fruto de un proceso interno que se cuece en la profundidad del ser. Las acciones, palabras y reacciones cotidianas son el resultado visible de un largo trabajo interior, de decisiones, valores, heridas y luchas que conforman el alma. Por eso, Jesús nos recuerda que nadie puede dar frutos buenos si su raíz está seca o corrompida. En la vida espiritual, esto nos llama a cuidar la raíz. Es decir, el corazón, sabiendo que el fruto es sólo la consecuencia inevitable de aquello que habita dentro. No es posible fingir eternamente una santidad externa. Cuando la raíz está enferma de orgullo, de odio o de egoísmo. Porque tarde o temprano esas raíces ocultas emergen a través de palabras hirientes, de actitudes destructivas o de silencios cómplices. En cambio, quien permite que Dios sane su raíz, su historia y sus heridas más profundas, comenzará a dar frutos de misericordia, de verdad y de justicia, reflejando el rostro del Maestro. El peligro de los juicios rápidos y las etiquetas fáciles. El mensaje de Jesús también nos previene contra el hábito destructivo de etiquetar y juzgar apresuradamente a los demás, muchas veces sin conocer la verdad completa de su historia o de sus procesos interiores. En lugar de mirarlos con los ojos compasivos de Cristo, los miramos desde el filtro de nuestras propias inseguridades, prejuicios o proyecciones, lo que nos impide reconocer la obra de Dios en el otro. Este hábito de juzgar y etiquetar divide, crea muros y genera una cultura de la sospecha, donde nadie confía en nadie, y donde los errores ajenos se magnifican, mientras los propios defectos se ocultan bajo el velo de la justificación. Jesús nos invita a sustituir el juicio apresurado por la escucha paciente, a cambiar la crítica destructiva por la palabra que edifica y a abandonar la etiqueta que paraliza, por la confianza activa en la gracia transformadora de Dios, que siempre puede hacer nuevas todas las cosas. La comunidad cristiana como espacio de sanación mutua. El ideal evangélico no es solo personal, sino comunitario. Jesús sueña con una comunidad de discípulos
Donde cada uno es espejo de la gracia para el otro. Donde nadie se siente dueño absoluto de la verdad. Ni juez implacable de sus hermanos. Sino compañero de camino, sanado y sanador al mismo tiempo. Una comunidad así solo es posible si cada miembro se atreve a mirarse a sí mismo con verdad. Reconocer sus propias luchas y, desde ahí, tender la mano al otro. El corazón transformado como único camino a la santidad. En última instancia, el mensaje profundo de este Evangelio es una invitación a la transformación radical del corazón. No se trata solo de mejorar conductas externas o ajustar algunas actitudes visibles. El llamado de Jesús es a un cambio de raíz. A una conversión que toque el núcleo mismo de lo que somos. La santidad cristiana no consiste en no cometer errores visibles, sino en permitir que el corazón sea habitado, sanado y transformado por el amor divino. Solo desde ese corazón nuevo, limpio y lleno de Dios, podemos hablar con verdad, actuar con coherencia y construir comunidades que reflejen el rostro mismo de Cristo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.